una cosa es, perdón, creo que dije algo mal anteriormente. Acá es una hemiplegia facial, ¿no? Central. Hemitermonalgesia facial. Central. ¿Así dije? Se me hizo que dije, se me dijo que dije. Ah, no, o parálisis facial central, ¿no? Sí, pero. O hemiplegia. ¿Qué es? Parálisis no se me da en 4, pero. Parálisis Ahora me di cuenta que he hecho algo mal. Recapitulo. Estaba pensando en el área 4 de acá. Esto es área sensitiva, ¿no? Sí. Esto es área motora. Ya sabemos que esto es del área de la cara. Que es el primero superior, tanto 4 como 3, 1, 2. Aquí es una hemitermoanalgesia facial. Y acá, ¿una qué? Hemiplegia facial central o parálisis facial central. ¿Listo? Sensitivo, motor. Acá, ¿mono qué? ¿Mono qué? Monotermoanalgesia braquial. Y acá, mono Termoanalgesia plegia braquial. Y hacia la parte medial, es decir, aquí, tanto en la parte 3, 1, 2 como en la parte de la 4, monotermoanalgesia ¿qué? Braquial. Y acá, monotermoanalgesia sural. Y acá, plegia sural. Esa es. ¿Y todas son qué? ¿Contra? laterales. ¿Listo? ¿Eso para qué? Para práctica. Es el caso de un alfiler en cierta región y específica. ¿Entendido? Pero ya saben a qué se refiere. Es hemiplegia facial central o parálisis facial central. Monoplegia, monotermoanalgesia braquial y braquial. Y monoplegia, monotermoanalgesia sural. Eso aplica tanto para área 4 como 3, 1, 2, dependiendo de lo que sea. Ya saben que la 4 es motora y la 3, 1, 2 es sensitiva. Y ya saben por qué con la lateral, ¿cierto? Pues si todavía no lo han entendido, ahora cuando veamos los fascículos vamos a darnos cuenta por qué, porque ahora vamos a ver la vía. ¿Listo? Ya hemos dicho que esto era como el cerebro percibía el cuerpo, tanto de la forma motora como de la forma sensitiva. El cerebro le presta más atención a la cara y las manos que al resto del cuerpo, tanto de parte motora como sensitiva. Resumen de los fascículos ascendentes. Entonces, primera neurona, ganglio posterior. Vamos con la roja. Segunda neurona, parte de la lámina 5, cruza al lado contrario, se ubica en el cordón lateral y luego sube. ¿Y cuando sube cómo se llama? Espino talámico lateral. La azul. Perdón, aquí es la azul. Primera neurona. Segunda. Pero se ubica en el cordón anterior. ¿Y espino talámico qué? Anterior. Por aquí en medio, en teoría, subiría otro. Espino tectal. Pero acá arriba todo eso se une. Cuando están unidos aquí, ¿cómo se llama? Lemnisco espinal. Pues el lemnisco espinal es la unión de quién? De los espinotalámicos, principalmente. Pero delante de él hay otro lemnisco. ¿Cuál? El del delgado y el cuneiforme.
El cuneiforme de miembro superior y el delgado miembro inferior, excepto La sensibilidad propiocepción. Porque esa se desvía en dónde? núcleo dorsal de claro. Espinocerebeloso. ¿Listo? Pero que luego parte de él se hace consciente y parte de él inconsciente. Luego ya vemos esa parte. Es el que ese es bidireccional. ¿Listo? Ahora, segundas neuronas. ¿Cómo se llaman aquí? Fibras arciformes internas. Y las mismas cuando suben, ¿cómo se llaman? Lemnisco medial. Lemnisco medial. Entonces, ¿hasta aquí cuántos lemniscos van? 2. 2. Por eso es que el mesencéfalo, donde se forman estos cuernitos, tiene nombre. Sistema lemniscal. Se llama sistema lemniscal. Que por ahora, ¿cuántos lemniscos van? 2. ¿Cuál hace falta? Trigeminal. Trigeminal y lateral. El lemnisco Trigeminal. que traía quién? Entonces, va a ir lemnisco medial, un pedacito. Lemnisco espinal, un pedacito. Lemnisco espinal, ahí detrás. Y hace falta otro lemnisco Lemnisco lateral. lateral. Lemnisco lateral. ¿Qué lemnisco hace falta? Lemnisco lateral. Lo que entra en el ángulo pontocerebeloso. Audición. Audición. El vestíbulo, que no me interesa, pero coclear. Clear. ¿Y qué trae el coclear? Audición. Audición. Y esa audición, recuerden que entra por este lado, por aquí, que luego cruzaba al lado contrario. Audición ascendente. ¿Y cómo se llama ese cruce? Cuerpo trapezoide. Pero el trapezoide es como cruza al lado contrario y luego sube. Y cuando sube, forma el lemnisco lateral. Así que ahí hay, en ese cuernito de ahí y en el otro lado, irían ¿qué? Sistemas lemniscales. ¿Entendido? Pues, ¿cómo se llama eso? Sistemas lemniscales. Y de hecho, en algunos cortes de cerebro, de tallo, en el mesencéfalo, se ve. Y se confunde mucho con algo que está por aquí así. Sustancia negra. Sustancia negra. Entonces, no confundir la sustancia negra con el sistema lemniscal. Sistema lemniscal. Aquí, sustancia negra, acá, entre pie peduncular y tegmento. Eso quiere decir que el sistema lemniscal está dentro del tegmento, no en el pie peduncular. Así que lo que hace la sustancia negra que está aquí y que está acá es dividir pie peduncular de tegmento. Y acá está la lámina cuadriceps. ¿Entendido? Pues tengan en cuenta eso. ¿Dónde estará el sistema lemniscal? Mañana lo buscamos. Lo colocamos. Y en el parcial también lo colocamos. ¿Entendido? Ya tenemos 2. Así que si no lo han visto el sistema lemniscal, busquen. En algún corte yo lo vi. Como en 3 cortes por ahí lo vi. Si no, que no lo han identificado. Y el glúteo. Así que en uno, ¿qué va a estar? Sustancia negra. Sustancia negra. El sistema lemniscal. Negra. Esa sustancia negra, recuerden que es el tallo y el 2. Reticular y compacta. Compacta la de atrás. Y esa compacta, hay un tipo de células importantísimas ahí y producen dopamina. Las células Y de esa dopamina se va la sustancia al núcleo caudado y al núcleo lenticular a regular una función. Y si esa función no se regula, da Parkinson. Así que la lesión de la sustancia negra, Parkinson. Es un sistema dopaminérgico para el control de qué? Del movimiento. Entonces, sustancia negra igual a qué? Dopamina. A Parkinson. ¿Y neurotransmisor? Dopamina. Dopamina. Así que la dopamina no es solamente para sentir placer, sino que la dopamina a nivel del tallo, en contacto con los núcleos de putamen y núcleo lenticular, lo que hace es regular la actividad motora. ¿Entendido? Bueno, eso lo vieron en tallo.
ensayo, supongo. La dopamina la produce la sustancia negra, de ahí manda axones nigroestriados, es decir, también negro al núcleo ventricular, y les controla, regula la actividad motora. Así que en última, la actividad motora se regula con dopamina. Si hace falta, pues no hay controle. Eso es el mal de Parkinson. Sí, mira, me mete la prisa negra. Ya sabemos esto, ¿no? Sí. Eso ya es repaso. ¿Por qué? Exotrámicos hay dos, ¿cuál? Lateral. Fibras. Fibras están en el teórico. En la profunda, ¿cómo se llama? El sistema del menisco medial, que iniciaron en la médula como qué. Fascículo delgado. Y así como hay sensibilidad profunda consciente, hay otra que no llega a la corteza, sino que se queda en dónde? En el cerebelo. Entonces, ¿quién la lleva? ¿Qué fascículos? Espinos posterior y anterior. Entonces, recuerden, espinos cerebelosos son para sensibilidad profunda inconsciente. ¿Listo? Técnicamente me gustan todos. ¿Cuáles se quedan en el cerebelo y cuáles se van a la corteza? Para las que llevan en el estrés trónico lateral, dolor de temperatura, fibras A delta ¿qué? Y anímica para qué? Dolor agudo. Bien localizado. Punzante. Y las que son aniónicas son para qué? Para dolor. Que no se precisa como un dolor abdominal. Y uno sabe que le duele aquí. Y la gente dice me duele el estómago, aunque acá queda el intestino delgado. ¿Cuántas neuronas requieren ambos sistemas? Tres neuronas. La primera, la conocida, la segunda, la que forma el fascículo propiamente dicho, y la tercera, la del tálamo a la corteza. ¿Sí? Esas son las tres neuronas. La primera, solamente tener en cuenta dos cosas. Que los mismos axones que terminan aquí, o el tejido dañado, punzado, quemado, producen las sustancias. Entonces, tanto el axón como los tejidos dañados producen unos químicos, producto de ese daño o de esa estimulación. Que por acá, como estimulantes, producen más cosas que como inhibidor. Como estimulantes, sustancia P, principalmente. La sustancia P es una sustancia álgida, es decir, que si se aplica subcutáneo, duele muchísimo. Porque es lo mismo que si el tejido hubiera sufrido un machetazo. ¿Sí? Sustancia P. Y en poca cantidad, péptido intestinal vasoactiva, colecitoquinina y aspartato. Estos son para estimular. Y solamente la somatostatina como inhibidor. Pero como hay una inundación de otros más importantes, entonces en últimas el axón, su umbral, ¿qué? Disminuye. Eso quiere decir que hace más probable que se estimule. Y los tejidos dañados, producto del daño de eso, pues producen una serie de químicos que en últimas son leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos. Que eso lo que hacen es que los vasos sanguíneos de la región los dilatan, aumentan la permeabilidad y por lo tanto la región se hincha, y eso es la triple respuesta de Lewis. Edema, enrojecimiento y sensibilidad. Y eso es lo que hace que un tejido que antes no sentía dolor al tocarlo, ahora al tocarlo, ahora le produce dolor, porque se ha sensibilizado la región. Hiperalgesia. Es decir, que antes, por ejemplo, no me duele o no siento cómo la sangre llega a los dedos. Pero cuando me doy
martillazo, se sensibilizó, pasó todo eso, esos químicos, ahora se sensibilizó y ahora siento que el dedo palpita. Y simplemente es que ahora sí siento que la sangre golpea el dedo cuando llega a la final. ¿Entendido? Lo mismo pasa cuando alguien sufre de migraña, que antes no sentía las pulsaciones como iban a la cabeza, pero ahora como está sensible, las meninges, ahora sienten como la sangre golpea la cabeza y el dolor se siente pulsante. Que parece que le va a estallar. Pero simplemente es que las meninges están re sensibles. ¿Entendido? La segunda neurona de la del enredo. Porque esas segundas neuronas que van para acá originan técnicamente 3 vías. ¿Sí? Entonces, la segunda neurona, cuando va a llegar, la principal vía, la que conocemos, la que va a llegar al núcleo ventral póstero lateral. Y de ahí a la recepción 2. Pero hay otras que se quedan en otras partes. ¿Sí? Por eso tenemos 3 vías. La principal vía, ¿cómo se llama? La espinotalámica, directa. ¿Sí? Otras 2. La paleo, espinotalámico, y la otra, espino, retículo y encefálica. ¿Sí? En el particular, esta espino, retículo y encefálica es la que ocasiona la parte afectiva del dolor. Ok, sí. Y la que manifiesta con algunas cosas como sudoración. Una emoción. Me duele algo tanto que al último sudo del dolor. Y aparte de eso, va al sistema límbico y lo emociona y lo hace estar ¿qué? Más irritable, más con cara de que algo me duele. Es porque esta vía va a informar al sistema límbico que se ponga de mal genio, que esté más reactivo, que no me jodan, cállense, todo eso. Entonces, esta es la vía, las 3 subfascículos que se forman a partir de uno. Los espinotalámicos hacen eso. Entonces, hay una vía que neo, que para el dolor común y corriente, y las otras para otros componentes, tanto somáticos como emocionales. Dentro de los somáticos puede ser que sea hipotensión. A veces del dolor se genera hipotensión y es tan abrumador el dolor que el cerebro prefiere desconectarse y no, bajemos la presión para que se se desmaye y así no siga sintiendo ese dolor tan terrible. Pues el cerebro a veces responde con ¿qué? Con vasodilatación. ¿Y la presión qué pasa? Se decapita. ¿Sí? ¿Qué hay más? ¿Entendido? Ahora sí. La neo, ¿para qué es? Específica para el dolor. La paleo, Concentración. para concentrar la atención. ¿Qué es lo que me duele? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo voy a quedarme quietico? ¿Sí? ¿Y la otra para qué? La retículo encefálica. Sistema límbico. La parte Emocional. También va al hipotálamo, principalmente el anterior, para generar vasodilatación y que se baje la presión o aumente la sudoración. Y si algo le duele, también parte de ella va a la formación reticular y ya no tiene que vigilia, no te deja dormir el dolor. O difícilmente duermes. Y si es un sueño superficial. Cualquier estímulo, pues bien. Profe, o sea que esa subdivisión es la que estimula el tecto talámico, tecto espinal. No, el tecto es otra parte diferente. Esa es para la reacción. Esto ya es diferente. Esto en parte va al sistema activante, si te refieres a él. ¿Sí? Y en parte directamente al sistema emocional, que no, me duele y no puedo dormir, y el niño llora y llora y llora, y no consigue el sueño, y si se duerme es como ya de cansancio, agotamiento, y luego se desconecta de nuevo y empieza a llorar de nuevo. Eso sí está bien. Espinotalámico es concentrar el dolor. La atención en el dolor. Es la atención. El sistema límbico
lo mismo, ¿no? Simplemente como es que va subiendo y aquí, ¿qué otros? Mira que aquí hay 1, 2 y 3. Esas son las 3 vías. ¿A qué núcleo más o menos se dirige? Estoy curado, a ver si me encuentro esa imagen más amplia y más definida para ver exactamente a dónde va a llegar. No le encontré más claro. Ahora, si el dolor es abrumador, ¿qué pasa? Se desconecta. ¿En qué modo? ¿Y cómo se genera la modulación del dolor? Pues la sensibilidad cuando entra y sube, parte de esa información se va a esto. ¿Qué estructura es la que pasa aquí en el centro? Acueducto mesencefálico. Acueducto. Mesencefálico. ¿Y cómo se llama la sustancia gris que está alrededor? Formación reticular. Sustancia gris periacuedo. ¿Listo? Entonces, la sensibilidad cuando sube deja estimulando no solamente la formación reticular para que ponga atención, sino que también estimula de forma secundaria ¿a quién? A la sustancia gris periacueductal. Y cuando ella recibe el pinchazo de que hey, está doliendo, ahora ella se pone en contacto con quién? ¿Con qué núcleo? Con el Rafe Magno. Núcleo Rafe El Magno. núcleo del Rafe Magno. Y él dice, ¿qué pasó? No, es que hay mucho dolor. ¿Me hace favor? Inhibe. Y él se va hacia abajo y la información que trae la primera impide que se la pase la segunda. ¿Qué está haciendo ahí? Modulando el dolor. Sigue doliendo, pero ya con menos intensidad aparente. Pues, ¿qué hace el núcleo del Rafe Magno? En últimas, saca una vía descendente, ¿para qué? Inhibir el dolor. Para inhibir el dolor. ¿Listo? Pues ahí es donde uno de los mecanismos, ¿para qué? Uno de los mecanismos para bloquear el dolor. Pero todo inicia cuando ¿qué? Cuando se estimula la sustancia gris periacueductal. Profe, ahí era donde le iba a preguntar, el núcleo verde que se ve ahí es la formación reticular. En parte sí. Esa es la que activa al cerebro para que sienta antes de. Sí, para que esté activa, Activa. y segundos antes ya va a llegar ahí. Y esa era la que era tipo alfa, la fibra. ¿Cómo? Era la que la fibra era más rápida que Las fibras son más mielinizadas. más mielinizadas. Son fibras alfa. Sí. Pero son más mielinizadas, tienen una distancia más Tacto y grande. presión. Si entendemos el primero, este es más fácil porque técnicamente es el mismo recorrido. A los mismos núcleos, con la misma función. La única diferencia de este es que este podría ser una de las formas como aumentar la actividad del magno del café. ¿Entendido? ¿Sí o no? Miren acá. Cuando la sensibilidad subía por aquí, ¿qué pasaba? ¿A quién estimulaba? La sustancia periacueductal. Primero a la sustancia gris periacueductal. Y ella le informaba a quién. Núcleo Rafe Magno. Y el café que decía, listo, ya te las desconecto. Si va hacia abajo, decía, hey, ese millón de esas 300.000 neuronas nada más debe pasar 5.000. El resto, no da bloqueo. Eso es lo que hacía. Pero miren lo que hace el tacto y la presión también. Miren lo que hace el tacto y la presión. Miren la flecha azul. ¿Qué es esto? No, sustancia gris periacueductal. Acueducto. Sí. Y alrededor de él, ¿qué es esto? Sustancia gris periacueductal. La sustancia gris. Y las vías de tacto y presión, ¿qué están haciendo? Envían fibras también así. Envían fibras. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a mí me También pica las- algo, me pica, hasta que no me quede. Hasta que lo siento. Entonces, las de tacto, el solo hecho de rascarse, sobarse, también actúan al mano. Ah, ¿Sí me entienden la idea? Así que una vía de lograr el dolor, autoestimularse, ¿qué? ¿Pero qué? o sea que el sobarse ayuda. El sobarse ayuda. Por eso es que le piquen la nariz y hasta que no sé qué. Hasta que no se rasque. Y a veces uno está con guantes y ustedes van a estar en cirugía y rascarme porque el daño no aguanta.
¿Entendido? Es por eso. Porque las vías de tacto estimulan la sustancia gris peri. Ya sabemos qué pasa si se estimula la vía del sistema gris peri. ¿Qué pasaba? Doblaba el dolor. Activaba un circuito. Así que eso es lo que alivia el dolor cuando uno se qué. Sí, porque José, gracias. Porque ocupa la vía, ahora con tacto y no con dolor. ¿Entendido? ¿Preguntas? Entonces, sobarse y rascarse sirve sobarse. parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque si es una fractura, Duele más. Lástima. no me puedo qué. Rascar antes de algo que. Y que ahora sí que el sistema periférico se active, solito. ¿Entendido? Ya vimos superficial, ahora profunda. Ya conocemos el cuello principal. Esa es la principal vía. Pero ¿en qué la vamos a dividir? ¿Vía de qué? Vibración de dos puntos hacen lo mismo. La vamos a dividir de la vía de la propiocepción, que en últimas es esta misma. Pero la única diferencia es que no es lo mismo propiocepción de miembro superior a propiocepción de miembro inferior. Ahí es nada más el cambio. Es decir, en últimas, podemos dividir esto nada más en dos cosas. Vibración, inclinación de dos puntos y propiocepción de miembro superior. Porque el miembro inferior, esta vía es igual, pero esta es diferente. Porque tiene tres órganos. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. La única diferencia es de quién. Propiocepción de miembro inferior. La única diferencia es la propiocepción de miembro inferior. Eso quiere decir que la diferencia radica en dos cosas. Una, el número de neuronas. Tiene cuatro. Ya no van a ser tres, Cuatro. sino que son cuatro. ¿Sí? Cuando teníamos tres neuronas, una, dos y tres, habían dos puntos de contacto. Pero cuando hay cuatro, ¿cuántos puntos de contacto hay? Tres. Uno de más. Y ese uno de más es el núcleo dorsal de Clark. ¿Entendido? Entonces, el núcleo dorsal de Clark, ¿para qué es? Para que cambie una... Para la propiocepción del miembro inferior. Es para eso. ¿Entendido? Núcleo dorsal de Clark. Les pregunto, anatómicamente, ¿en dónde se ubica el núcleo dorsal de Clark? D3. A partir del L3. D3. De L3. Uno y cuenta el segmento de Clark. A partir del L3. De L3 hacia arriba. Y la otra pregunta es, anatómicamente, dentro de las laminillas, ¿dónde? Está en la lámina 7. 5. Lámina 7, pero en la Lámina base 7. del astrador, Lámina es 7. decir, más o menos. Estaba poniendo bien. Esa es la posición de quién? Núcleo dorsal de Clark. Del núcleo dorsal de Clark. ¿Listo? Tengan en cuenta ese núcleo dorsal de Clark. ¿Cómo? Sí. No es lámina estriada. ¿Cómo? No es lámina estriada. Sí se nota. Entonces, miren. Pega cada cosa. Vibración y discriminación de dos puntos, tanto para miembro superior como miembro inferior. ¿Qué es lo que sucede? En este dibujo, técnicamente está mal. El dibujo técnicamente está mal, pero es a propósito. Ahora sí, ¿en qué radica el error del dibujo? Miren, de T6 para arriba y T7 para abajo, es decir, esto es diferente. Esto para miembro superior,
inferior, eso para miembro inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que que es el fascículo ¿qué? Delgado. Delgado, sigue siendo este mismo de acá. Ah, Por eso le dije que había un fascículo. ¿Entendido? Ah, totalmente. Pero a partir de 3 para arriba, sí que hay uniforme. uniforme, acá no. Por eso es el mismo inferior. ¿Entendido? Ahora sí, ¿por qué digo que está mal? Porque este fascículo descendente de aquí, ¿sí? Es diferente a ese de acá. Y si está el uno, no puede ser el otro. Sin embargo, el dibujo que dice, Están los dos. están ambos. Eso no puede ser. Interfascicular es un inferior. Un corte aquí, nada más tendrá que delgado uniforme. ¿Y quién? Interfascicular. Claro, si corte más abajo, porque abajo de este 6, nada más, se pierde este. ¿Quién? Ten en cuenta que este corte en realidad es falso, es decir, no estarían ambos. Sino que lo coloqué para no hacer dos dibujos con un solo. ¿Sí? ¿Listo? Ahora sí, ¿por qué eso? Porque recuerden que, miren lo que sucede. Lo que sube de miembro superior, es la primera neurona, el axón principal se va hacia arriba hasta el núcleo cuneiforme, pero tiene un axón secundario y más cortico que baja. Ah, para que. Y ese axón cortico que baja es el que forma este fascículo. Y como no son una, sino que son miles de neuronas, todas tienen un axón cortico. Y los axones corticos que bajan hasta 3, 4 segmentos hacia abajo son los que forman este fascículo. Al igual que el de acá, el axón principal del miembro inferior sube hasta el núcleo delgado, pero el axón cortico forma este fascículo. ¿Entendido entonces? De T1 a T6, en el cuneiforme está ¿quién? Interfascicular. Y en T7 a T12, en el fascículo delgado está ¿quién? Profe, ¿tienen la misma función La ambos? función se asume, aunque no se ha comprobado todavía porque está en discusión, que activa arcos reflejos con segmentos inferiores. Pero no está tan clara su función. Ahí dice que todavía está en discusión. ¿Sí? No se sabe exactamente esos descendentes para qué sirven en realidad. Se asume que es eso. Porque todo lo que desciende o asciende es para integrar arcos reflejos con segmentos vecinos. Es motor. Pero sin asegurar. ¿Listo? ¿Entendido esto? ¿Eso qué quiere decir? Eso es para el miembro ¿qué? Superior. ¿Y se organiza en dónde? Núcleo Eso es para miembro inferior y se organiza en Fascículo delgado, gracias. grácil o delgado, excepto propio sección del miembro inferior, porque él se desvía. ¿Listo? Miren, esa es la vía. ¿Esa para qué es? ¿Para miembro superior y acá para miembro inferior? Axiformes del disco medial. ¿Y aquí en dónde se va? En el sistema Lembris. ¿Listo? ¿A qué núcleo llega el tálamo? La segunda neurona. Al mismo donde llega toda la sensibilidad y profunda con núcleo interpóselo lateral. El que cambió era uno. Miren las tres neuronas. Desde la piel, la región, hasta el núcleo grácil o delgado. El delgado cruza como fibra-ciforme y luego lemnis, y luego al núcleo metal que óseo lateral y ahí a la corteza. Este es como el resumen grande de la vía. ¿Listo? Vía de la propiocepción de miembro superior. ¿Por qué la divide en la superior y la inferior? Porque son diferentes. Estas son tres neuronas y técnicamente la misma vía, Que el anterior. con la misma descripción. Muy
pero ¿qué pasa con esta proposición? Cambias. Miembro superior, ¿qué? 3 neuronas. Miembro inferior, 4. 4. ¿De aquí qué? ¿A cuál le agregamos? Núcleo solo cloro. Sí, será. Que en parte llega a dónde. Así que parte de esa información es inconsciente, pero otra llega a qué? Núcleo Z. ¿Y eso se hace con? Así que esa va para dos partes. Entonces la propiocepción del inferior, parte de él llega al cerebelo, directo. Y otra parte es más núcleo Z, y ahí cruza y luego, pero no llega al núcleo, ahí luego cruzan y luego sí, suben. ¿Sí? Acompañan el nexo medial. Pero son 4 neuronas. De esta forma. Esas son las 4 neuronas. El núcleo dorsal de Clark. Núcleo torácico. Sí. Sí. No me escucho. Miren. El amarillo es el núcleo dorsal de Clark. Entonces, la primera neurona, la misma. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde llega la primera? Hasta el núcleo Hasta dorsal de el Clark. núcleo dorsal de Clark. Ya no llega a dónde. Ni Arriba. al núcleo delgado ni al cuneiforme. De hecho, nunca llega a ellos. La parte que se va a hacer consciente llega a Z. Primero. ¿Entendido? Sí. Esa es la única diferencia. En el público nada más. El resto es un recorrido. ¿Listo? Ahora miren. Tengan en cuenta que el núcleo dorsal de Clark solamente está allí. Por lo tanto, la neurona, entre más abajo venga, ¿qué tiene que hacer la primera? Subir hasta encontrar. Esta ya no hace un recorrido tan largo y esta no hace ningún recorrido. Así que el largo de la primera neurona es qué tan inferior es. Y entre más inferior, más recorrido tiene que hacer para encontrar el núcleo. Y luego, la segunda neurona, que parte del núcleo dorsal de Clark, ¿se va para dónde? Cordón lateral. ¿Qué fascículo sería esto? La neurona azul. Espinotalámico. Espino cerebeloso posterior. Ese es el cambio que hace. Por lo tanto, por este que era el delgado no pasa. Sino que ahora parte de la información se va por el pedúnculo sinuoso inferior, ¿llega a dónde? Al cerebelo. Y la parte que se va a hacer consciente llega a dónde? Núcleo Z. Al Z. Núcleo Z. Profe, a partir de ahí la cuneocerebelosa. Ahí llega. Ya lo discutimos. ¿Listo? Ahora, hasta aquí van dos. La tercera. ¿Del Z a dónde? Al núcleo ventral posterolateral. Al mismo núcleo donde ya todo lo consciente. Núcleo ventral posterior. Lateral. Y la cuarta, A la corteza. del núcleo a la corteza, pero se va a la región de dónde? El miembro inferior. Inferior. Mire que a dónde llega. Miembro inferior. Diferente a la otra, llega a lo del miembro superior. ¿Sí ven la diferencia entre 3 y 4 neuronas? Entonces, en síntesis, el rojo. La explicación del rojo. El rojo. ¿Qué dice? ¿Qué pasó por el lado? Con esto indicamos que el fascículo delgado de la mitad que superior, es decir, hasta donde todavía no llega el núcleo, hasta donde llega la conexión con el núcleo dorsal de Clark, la mitad superior, no que ¿Cuándo se percibe? no conduce propiocepción del miembro inferior. Por lo tanto, si hay una lesión solamente del fascículo delgado por encima, en la parte superior, ¿afecta a qué? De acá. Propiciación del miembro ¿Qué inferior. afecta al miembro inferior? Si se daña allí. Afecta vibración. Vibración. Afecta discriminación de dos puntos. Más no afecta Propiocepción. porque ya no pasa por ahí. ¿Entendido? Entonces, el fascículo delgado lleva el fascículo delgado de la mitad superior de la médula. ¿Qué nos lleva? Propiocepción. En caso de una lesión de él, Sí. ¿qué afecta al miembro inferior? La sensibilidad profunda consciente. Sensibilidad profunda, pero ¿qué? Vibración. Solamente vibración
y discriminación de Discriminación de dos puntos, más no afecta a propio sección, porque ella se desvió por el espino cerebeloso. Y si lastimo el espino cerebeloso posterior, ¿qué afecta? propiocepción del miembro inferior. Afecta sensibilidad profunda inconsciente más propiocepción de miembro inferior. ¿Sí entienden el cruce? Sí. ¿Por dónde es que pasó? ¿Entendido? O con el espino cerebeloso posterior, que aparte de sensibilidad profunda inconsciente, lleva la consciente. ¿Entendido? ¿Preguntas? Todas. Esto es lo inconsciente. Miren. Esto es lo inconsciente. ¿Llega la corteza cerebral? No. ¿Por qué? Porque es Porque el cerebelo. cerebeloso. Ahora, ¿qué le da la connotación de cruzado y directo? Que arriba Que el anterior tiene que hacer cruzar y que el posterior sube por el mismo lado. Pero a la hora de entrar al cerebelo lo hace por el pedúnculo inferior para ir a la corteza cerebelosa. Pero el otro ha cruzado y cuando se da cuenta del error que cometió, entre comillas, tiene que devolverse por el coso del superior para llegar al lado que era. Profe, Hace la vuelta en poco. profe, es que la profesora Nuri nos explicaba que el que iba contralateral ingresaba, ingresaba por el pedúnculo cerebeloso superior y a través del pedúnculo cerebeloso medio ingresaba, pero en el hemisferio ipsilateral del... Sí. ¿Sí es así? Sí, sí. Pero la mayor vía va por acá. Hay algunas chicas que sí hacen eso, pero la principal va así. Por eso es cruzado. ¿Por qué tienen que devolverse al mismo lado? Porque el cerebelo trabaja de forma ipsilateral. Es decir, que si se engaña el cerebelo de este lado, pierde esa habilidad de este lado. Y de hecho, para ver de qué lado el cerebelo está mal, yo le hago la prueba de Romberg. ¿Y para qué hace la prueba de Romberg? Que yo le digo, junte las manos, junte los pies, y él se tambalea, yo cierre los ojos y del lado que se vaya, de ese lado es el problema del cerebelo. Porque de ese lado no puede con. ¿Y para qué es el cerebelo? Equilibrio. Una. Equilibrio Equilibrio. con Tono muscular para mantener la postura. y movimientos específicos de las manos. Entonces se pierde. Ahora sí vamos conectando con el cerebelo. Tono muscular. Tono muscular. ¿Qué hemos terminado? Coordinación. Equilibrio, coordinación de tono muscular. Coordinación de las manos. Todo lo que sentimos. En síntesis. Las vías de la sensibilidad técnicamente podríamos decir que son tres principales. Superficial consciente, llamados espinotalámicos, y arriba el lemnisco es la vía de los lemniscos, que en las médulas se llaman delgado y cuneiforme. ¿Sí? Con la diferencia que por el delgado no sube propiocepción del miembro inferior y que son cuatro neuronas. Y la otra es la vía de la sensibilidad profunda inconsciente, que son para el cerebro. ¿Entendido? Esas son más o menos el resumen de toda. Si estos son los que ascendentes, estos son los descendentes. Los descendentes podemos resumirlos en dos grupos de fascículos.
Una, la vía piramidal, que va a ser consciente y que se divide en 3 subfascículos. Ojo, para la pregunta, ¿cuáles son los 3 subfascículos de la vía piramidal? 2 córticos espinales y otro que va de la corteza del área de la cara hasta los núcleos de los pares craneales, llamado córtico nuclear. ¿Pero a qué núcleos de pares craneales? Pues aquellos pares craneales que tengan componente motor, ya sea motor propio o la parte motora del disco. ¿Entendido? Es decir, que en últimas no da nada que ver con los esquílicos. ¿Listo? Eso va aquí. Ojo, miren. ¿Este verde qué es? Córtico espinal lateral. Uno de los córticos espinales. Y como sale el cordón lateral, pues queda córtico espinal lateral, y como viene el lado contrario, es cruzado. Pero junto con este venía este morado. Córtico espinal anterior. Córtico espinal ventral o anterior, que no se cruzaba, pero en la medida que se va acercando a su neurona, se cruza. En últimas, todo queda cruzado, aunque no inicie en un punto. Ahora vemos eso más adelante. ¿Listo? La otra, la que se quedó del tallo. ¿Con quién? ¿Con los núcleos motores de los pares? Ya vamos a ver eso. Las otras vías, vamos a resumirlas en lo siguiente. 1. Rubro y vestíbulo. Rubro espinal y vestíbulo espinal. Miren la función. Excita la flexión. ¿Qué hace el rubro? Excita la flexión. Excita la flexión e inhibe la extensión. ¿Y qué hace el vestíbulo? Se lleva la contraria. ¿Y qué es la contraria? Excita la extensión y la flexión. ¿Qué es la contraria? Excita la extensión e inhibe la flexión. Y por si acaso eso no es suficiente, le ayudan los retículos espinales, el lateral y el medial. ¿Qué hace uno? Inhibe el movimiento. ¿Y qué hace el otro? Excita el movimiento. Así que en últimas, los córticos espinales son para movimiento consciente, es decir, vía piramidal. ¿Y los otros para qué son? ¿Esta pirámide para qué? Para regular el movimiento. Ya sea excitando movimiento. ¿Entendido? Y les pregunto, ¿y si son involuntarios de los núcleos de los cuales provienen? Si decimos rubro espinal, ¿de qué núcleo viene? Rojo. Del núcleo rojo. Si decimos vestíbulo espinal, ¿de qué núcleo viene? Núcleos vesticulares. Núcleos vesticulares. Si decimos retículo espinal vulvar, Formación reticular. sistema vulvar, sistema inhibidor reticular. Y si decimos reticular ventral, sistema activante reticular. Ahora los cogemos, pero por ahora esos son. Pero recuerden, el núcleo rojo, de donde viene el rubro, el núcleo vestíbulo espinal o los núcleos vestibulares, de donde viene este fascículo, y los reticulares, ¿a quién le obedecen? ¿A quién le obedecen? Porque ellos no se controlan solos. El núcleo rojo, los núcleos vestibulares Por medio de una esfera. y los reticulares, ¿a quién le obedecen? Al cerebro. Al cerebelo. En últimas, ¿quién es el que regula la actividad motora? El cerebro. Y si no creen, pues recordemos cerebelo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Corteza cerebelosa. De 3 regiones. Vermicular, paravermicular y región lateral. Que ellos, sus celos de Purkinje, sacaban sus eferencias a unos núcleos en especial. Y de estos núcleos se iban Hacia los núcleos. al tallo, la corteza y el américo. De esta forma. Miren esto.
que no me interesan mucho. La región lateral se comunica con el núcleo dentado y el núcleo dentado es dentado talámico y el tálamo a la corteza. Y la corteza le dice, hey, dejas neuronas de la vía piramidal, me desactivas tantas. Y activa la muerte. Así que va a la base del origen del movimiento. Hazme un favor, esas que están moviendo ese núcleo, decirle que se inquietas, porque no requiero eso. Según mis cálculos. Incon. ¿Listo? La otra. Miren aquí. ¿Zona qué? Paravernacular. Núcleos. Globoso y Globoso emboliforme. Y del globoso emboliforme, ¿a quién Núcleo manipula? rojo. Núcleo Al rojo. núcleo rojo. ¿Y el núcleo rojo qué se origina? Rubro espinal. La vía espinal. El último. El núcleo rojo lo manda ¿quién? los núcleos globosos y emboliforme del cerebro. El cerebro. La zona paravernacular. Y por si fuera poco, aquí sale el rubro. Y por si fuera poco, acá hay otra vestíbulo. Estos núcleos vestibulares están a merced de quién? Del núcleo dentano. Del vértice. Del vermis por medio del núcleo. ¿Sí? De la zona vermicular. Fascicular. Fastigio. ¿Sí? Y de ahí la vía descendente. Y si eso no es suficiente, le mandan los reticulares para que le ayuden y miren. El vulvar y el protuberancial. Es decir, que en últimas le obedecen a la zona del vermis para que excite o inhiba a la neurona motora. ¿Entendido hasta ahí? Miren que ayer repasamos ¿qué? Diferentes del cerebro. ¿Listo? Cobro. Este era el que estaba obteniendo esta cosa. Cuando las vías descendentes, escuchen bien, cuando las vías descendentes, aquí estamos viendo una médula por debajo desde atrás. ¿Listo? Por lo tanto, esto es cordón posterior, digo, hasta posterior, esta es hasta anterior. Entonces, las vías descendentes llegan al asta anterior, acá, y del asta anterior impactan o estimulan a dos tipos de axones. Uno de dos, o alfa o gamma. Y recuérdenme los alfa para quién iban. Para la parte extrafusal. Extrafusal. Y las gamma Para la intrafusal. intrafusales. ¿Entendido? A las intra, ¿para qué? Para activar Para la emoción. Para el tono. Y las gamma. Pero alfa. Muy bien. ¿Entendido? Entonces, como les decía, miren, podemos determinar que esta es la única que se origina de la conciencia. La vía piramidal. El resto, el que sale del núcleo rojo, el que sale de los núcleos vestibulares y el que sale de los núcleos reticulares son subcorticales. Por lo tanto, ¿eso qué es? Inconsciente. Por eso decimos que es vía piramidal o consciente y el resto son ¿qué? Extrapiramidales. Teniendo en cuenta que el núcleo rojo, vestibular y reticular no se mandan solos. ¿Quién los coordina? El cerebelo. Y en últimas, la neurona motora alfa o gamma, ¿qué tiene que hacer? Obedecer a este conjunto de ¿qué? Y fibras. De estímulos. Para en últimas, saber si se va a contraer el músculo o se va a relajar, dependiendo la extensión y la flexión, depende de todo eso. ¿Entendido? Por eso acá tenemos este sistema. ¿Cómo se llama este sistema? En cada segmento de la médula espinal, en su asta anterior existe esto. Sistema motor segmental. ¿Y qué dice el sistema motor segmental? Pues el sistema motor segmental va a decir que existe un grupo de neuronas divididas más o menos así, en donde las que estén más hacia atrás
De ahí se originan los axones que van para quién? Para flexores. Y las que estén más hacia adelante van para los dos extensores. Y aparte de eso, hay unos que son mediales y otros que son laterales. Los que vengan de estos núcleos medial, miren, la roja, los que vengan del grupo medial, miren para quién va. Miembro superior. Miembro superior. Tronco. Y los que vengan más laterales, ¿para quién va? Para miembros. Superior. Para Miembros. Entonces, dos observaciones. Las que estén más atrás, extensores. Las que estén más adelante, extensores. Las que estén dentro de ellas, más laterales, ¿para dónde? Miembros. Miembros. Y las que estén más mediales, El tronco. tronco. Es el esqueleto así, esqueleto amén. ¿Entendido? ¿Eso es qué? Sistema motor segmental. Y si en la médula hay un sistema motor segmental, los núcleos y la corteza, ¿qué es? Sistema suprasegmental. ¿Listo? Entonces, sistema segmental en la médula, en eso, con esa organización. ¿Listo? Ya sabemos esto, ¿cierto? ¿La motora qué? Extrafusal. Alfa. ¿Para quién va? Extrafusales. La motora gamma, ¿para quién va? Para la parte contráctil de las intrafusales. ¿Y ambas son qué? Colinérgicas. Tengan en cuenta eso. Colinérgicas. Todo movimiento es. Centros motores superiores. ¿Cuáles son? 4 y 6. Área 4. ¿Cuántas días? Área 4. 6. Para 6, sí. Y del área 6, que está en la parte medial, se llama motora suplementaria. ¿Entendido? Esta suplementaria planea. Planea. La secundaria organiza. Y la primaria ejecuta. Planea. ¿Entendido? Primero se planea, Luego se organiza. organiza Luego y ejecuta. ejecuta. Estas son los principales áreas que Motoras. ¿Listo? Y de esas me quedo con el área 4. Porque en el área 4 ¿qué hay? El homúnculo. Y ya sabemos la lesión. ¿Qué lesión era? Hemiplegia. Ah, no. Monoplegia. Monoplegia. Hemiplegia facial o parálisis facial central contra monoplegia Braquial. braquial y monoplegia postural. Si la pregunta dice es sí. Sí, se explica. Lesión y especificidad. Eso va a decir la pregunta. Ah, lesión. ¿Listo? Núcleos que tenemos que conocer. Obviamente. ¿Núcleo qué? Rojo. En esta región, ¿cómo se llama? No. La Área vestibular. Sí. Porque de ahí sale una vía. Vestíbulo. ¿Listo? Tenemos que conocer este núcleo. Porque es el origen del fascículo descendente que ya hablamos. Rafe, magno o magno del Rafe, pero que le hacía caso a la sustancia gris Pareocultal. porque ese es el origen de un fascículo descendente. Y otro que no habíamos hablado es el locus ceruleus, porque el locus ceruleus es el principal centro noradrenérgico y él lanza noradrenalina tanto hacia arriba, pero me interesa la que va hacia abajo, como vía descendente. ¿Sí? Así que hay un noradrenérgico descendente. Valentina. Valentina.